esas cosas que pasan. Prueba de que estamos saliendo en vivo, ¿ok? Bueno, les pido disculpas, ha habido una interrupción aquí en la transmisión, pero vamos a retomarlo ya. Amén. Aleluya. Bueno, ahora sí, ya. Otra vez también arrancó todo esto. Bien, les pido perdón por esta interrupción. Ha habido un par de detalles técnicos aquí hoy, pero en parte es señal de que ven que sí estamos en vivo, y en segundo, bueno, somos humanos. Pero por la gracia del Señor ya estamos de vuelta, y Dios mediante no van a haber más interrupciones. Por la gracia del Señor, ahora sí no van a haber más interrupciones. Vamos a comenzar entonces con el mensaje. Y yo les decía, después de la oración que tuvimos, la corta oración que tuvimos anteriormente, de que venimos hablando de una serie que trata acerca de estos días finales que estamos viviendo. Cuando les decía, cuando miramos a nuestro alrededor y analizamos las señales que se están dando, las señales, las noticias, y leemos los periódicos y vemos el asunto también con la pandemia y demás, la del coronavirus que se está viviendo y que nos tiene casi que confinados en casa, ¿verdad? Pues no nos queda otra que decir: Cristo verdaderamente viene pronto. Y cuando decimos Cristo viene pronto, nosotros, la iglesia, debemos entender una cosa, que debemos predicarlo a las naciones. Tenemos que decirle a todos la gente posible, tenemos que informarles precisamente de esto. Tenemos que contarles de las cosas que se están viendo, de las promesas de Dios de venir por su iglesia, de la salvación que hay en Cristo Jesús, en pocas palabras. Pero también tenemos que mirar a nuestro interior y tenemos que velar de que estemos a cuenta con Dios. Y yo les decía que esto tiene que llevarnos a nosotros a hacernos la pregunta de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que me tengo que asegurar yo de hacer con respecto a mí también, para que cuando ese día llegue yo pueda estar entre los que se van con el Señor. Cuando el rapto llegue y la iglesia se vaya con Cristo Jesús, nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros nos vayamos con Él también, de que no seamos de los que se quedan atrás. Y les estaba diciendo justo cuando se cortó la transmisión anteriormente, de que sería algo muy triste, muy aterrador. Trate de imaginarse, si es posible, ese día en el que usted ve que todos sus hermanos, toda la iglesia partió con el Señor. ¿Qué tal si usted se queda acá? ¿Qué tal si usted está entre los que no se va con el Señor? Eso sería algo devastador, aterrador, porque principalmente por haber asistido a la iglesia, usted sabe lo que se avecina, usted sabe lo que viene a continuación, usted sabe acerca de la bestia, de Satanás, de cómo prácticamente no va a haber ninguna oportunidad de salvación, y todo lo que se ha estado hablando de la marca de la bestia y de tantas otras cosas, la gran tribulación y demás, usted lo va a estar viendo en vivo suceder todo delante de usted, y usted constantemente se va a estar recordando: ¿por qué no escuché las advertencias del pastor? ¿Por qué no escuché a mis hermanos cuando me decían: arregla tu vida, ponte de acuerdo con Dios, ven, acepta a Cristo, vive conforme a sus escrituras, mira lo que dice la Biblia? Usted va a vivir el resto de su vida y toda la eternidad lamentándose no haber escuchado, no haber prestado atención a palabras como las que tenemos hoy, a palabras como las que hemos estado compartiendo las últimas semanas, que nos hablan precisamente de los días que estamos viviendo y de las cosas que son importantes en estos días. Hemos estado hablando de que le hemos puesto a esta serie el título de He aquí el día,
y habíamos hablado de que este es el día de salvación, o sea, este es el periodo, este es el tiempo que Dios ha determinado como aceptable para recibir su salvación. El hecho de ser vigilante, ¿verdad? De estar atentos, a todo lo que nosotros, estar atentos en oración, en velar, ¿verdad? Ser vigilantes. La semana pasada estábamos hablando de pelear la buena batalla y nos referíamos a esta frase de Pablo que ya llegando al final de su carrera, en los últimos días de su vida, escribe hasta donde sabemos la última carta que le envía a Timoteo. Y en segunda de Timoteo, que es esta carta precisamente, él le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que veíamos precisamente de que él corría para alcanzar, para lograr el propósito que Dios le había dado a él aquí. Y sentía en los últimos días que había logrado precisamente eso. Y qué hermoso sería si nosotros en estos últimos días pudiésemos mirar hacia atrás y decir: verdaderamente le he servido al Señor, he guardado mi fe, la he protegido y he acabado mi carrera, he logrado, pienso, el propósito. Y qué hermoso sería llegar a la presencia del Señor y escucharlo a Él decir: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra ahora en el gozo de tu Señor, sobre lo mucho te voy a poner, ¿verdad? De nada nos serviría, hermano, sería muy triste que quedemos a mitad del camino, que a mitad del camino no guardemos ya más la fe, que nos quedemos sin fe, que sin ningún tipo de esperanza, y que entonces bajemos la guardia, que seamos derrotados, vencidos por el pecado, por el mundo, y que no lleguemos a la presencia del Señor. Eso sería devastador verdaderamente. Ahí, hoy, el tema de hoy, siguiendo esta misma serie, He aquí el día, le he puesto por eso que este es el día también de la purificación. Y les voy a explicar, vamos a leer unos versículos bíblicos, obviamente son bíblicos, y ya vamos entonces a estar explicándolos, y les voy a contar a qué me refiero con esto de que este es el tiempo de la purificación. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 3, aparece un par de frases acá súper interesantes que quiero compartir con ustedes. La Biblia dice así, otra vez en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ok. Nosotros, la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando nosotros los que creemos la Biblia, cuando la leemos, cuando la analizamos, cuando profundizamos, obviamente entendemos de que nosotros hemos sido llamados a una esperanza. Y quiero por unos minutos hablarles de la esperanza a la que se refiere Juan aquí en este momento, para que veamos después el tema de la purificación y por qué es tan importante. La esperanza, hermanos, yo me di el tiempo de buscarlo en diccionarios tanto seculares como bíblicos, y el asunto de la esperanza es una confianza, ¿verdad? Es una confianza en que ocurrirá o que lograremos lo que deseamos. Es una esperanza, es algo positivo. Tenemos una sensación, una confianza, algo positivo al respecto de algo que no se ha dado todavía, pero que estamos esperando que suceda. ¿Okay? Es un estado de ánimo, dicen también los diccionarios seculares, dice, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que deseamos.
otra vez, es una expectativa positiva, ¿verdad? Que nos llena de vida, de alegría, de esperanza, aunque todavía no se ha dado todavía, pero ya tenemos la esperanza, tenemos la confianza, tenemos la expectativa de que esto se va a lograr, de que esto que deseo va a suceder y por lo tanto puedo vivir confiado. Eso es esperanza, ¿ok? Es un estado de ánimo optimista, dice otro diccionario, basado en la expectativa de resultados favorables, ¿ok? Es una expectativa de un resultado favorable. Es un estado de ánimo optimista, es ese optimismo que sentimos cuando sentimos que algo va a suceder, que lo que deseamos, que lo que hemos estado esperando por algún tiempo va a suceder, ¿ok? Eso es esperanza de acuerdo a la definición de los diccionarios seculares. Pero los diccionarios bíblicos van un paso más allá, así que esto es interesante, porque los diccionarios bíblicos, cuando son obviamente escritos por seres humanos, personas que han estudiado la Biblia y que ven en la Biblia la definición, dan la definición, digamos, bíblica de lo que es la esperanza. Y ellos lo ven como la virtud por la que se espera con firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido, que cumpla la palabra que ha prometido, que cumpla con sus promesas. Nosotros esperamos que Dios cumpla con todas sus promesas, con toda su palabra. Es la espera de algo que no se ve, que no se ha materializado aún, pero que ha sido prometido. Y en este caso, la esperanza descansa en la persona misma de Dios. Y esto es importante que nosotros los cristianos lo tengamos presente, porque la esperanza de nosotros no está puesta en un azar, en que lo más probable es que esto acontezca o que aquello otro suceda, o que se me dé, o que me den el trabajo que estoy esperando, o que haya ganancias en las... en las inversiones que yo haya hecho. No, todo eso son pronósticos que te pueden llenar de esperanza, pero el cristiano, la esperanza del cristiano reposa en la persona de Dios y especialmente en las cualidades de Dios, las cualidades de su fidelidad y de su poder. Poder para llevar a cabo aquello que ha prometido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pensamos en la resurrección de entre los muertos, pensamos en personas que han muerto, pero que han muerto en Cristo Jesús. Y Pablo nos habla de que nuestra esperanza está basada en el hecho de que Él mismo demostró que tiene el poder para resucitar a los muertos. No solamente habiendo resucitado a otros muertos, sino de que Él mismo se levantó de la tumba. Y no solamente se levantó de la tumba, sino que se levantó se levantó de la muerte, venció la muerte para no morir nunca más. Entonces, porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros podemos descansar en que Él tiene poder para levantar a los muertos. Él tiene poder para llevar consigo los muertos. Él tiene el poder, la habilidad para llevar a cabo sus promesas, todas. La resurrección es solamente un ejemplo, pero cualquier otra cosa que Dios nos haya prometido, Dios tiene el poder para llevarlo a cabo, y lo sabemos porque Él mismo lo ha demostrado una y otra vez, y Él mismo nos dice en sus palabras de que para Él no hay nada imposible. Y hay dos cosas. Por un lado nos dice que no hay nada imposible, y por otro lado también nos afirma que no solamente que sea imposible, que no hay nada imposible, sino que además no hay nada difícil para Dios. Para Dios no hay nada imposible y para Dios no hay nada difícil. Dios puede hacerlo todo, hacer todo lo que nos ha prometido. Entonces tiene la posibilidad, pero además de eso, Él es fiel. Una de las una de las cualidades de Dios es que Él cumple su palabra y no depende ni de las circunstancias en las que estamos nosotros, ni de nuestra vida, ni de nada ajeno, sino de que una vez que Él ha prometido algo, Él es fiel a su palabra y Él cumple su palabra. Entonces vemos que Él es fiel,
a su palabra, es una persona confiable en quien podemos depositar nuestra esperanza, nuestra confianza, porque Él no falla. Él no es como nosotros, los seres humanos, que mentimos o que nos arrepentimos y que hoy damos nuestra palabra y mañana no la cumplimos porque cambiamos de opinión quizás, cosa que está mal, por supuesto, desde el punto de vista cristiano, pero que sucede a pesar de todo. Entonces, pero la Biblia es bien puntual al decirnos que Él no es como nosotros. Él no falla a su palabra. Entonces, Él no falla, Él es fiel, en otras palabras, pero además Él también puede cumplir. Y sobre esta base descansa nuestra esperanza, la esperanza de que se va a cumplir la palabra del Señor. Especialmente ahora, en los versículos que leímos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esperanza estamos hablando? Si leemos los dos primeros versículos, que son a modo de introducción, pero especialmente el versículo 2, que comienza diciéndonos: amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Cuando Él se manifieste, ¿ok? ¿De qué está hablando? ¿De qué esperanza es la que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando de Dios? Estamos esperando el cumplimiento de sus promesas. Estamos esperando que se manifieste el Señor y que nos lleve con Él, y que de una vez por todas podamos ser transformados hasta que lleguemos en un abrir y cerrar de ojos a ser semejantes a Dios. Estamos esperando ese día glorioso en el que por fin lo veremos cara a cara, en el que por fin estaremos con Él, en el que por fin seremos transformados, y todas estas dolencias, el coronavirus y todo lo demás, el cáncer, los problemas todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolores, todo tipo de aflicción, todo tipo de congoja que nosotros sufrimos en esta vida, va a ser cosa del pasado. Estamos esperando ese día en el que por fin se manifieste la redención de Cristo Jesús, la redención de nuestras vidas, por el poder de Dios. Y la Biblia dice que todo el que espera estas cosas, todo el que tiene esta esperanza, todo el que confía, el que sabe que esto va a suceder, entonces todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta es la frase a donde quería llegar, porque precisamente le hemos puesto ese título al tema del día de hoy. ¿Qué ¿Qué es entonces lo que se espera de nosotros? ¿O qué es lo normal? ¿Qué sería lo adecuado para nosotros que tenemos esta esperanza? Lo normal para aquel que espera verdaderamente la venida de Cristo Jesús es que nos purifiquemos entonces, nos purifiquemos así como Él es puro. Ahora, voy a definirles un poco qué cosa es esta purificación, para que luego podamos cerrar y entender de qué estamos hablando. El resultado entonces de tener esta esperanza en nuestros corazones es precisamente que nos purifiquemos, que busquemos la purificación. Ahora, en el Antiguo Testamento, que es obviamente donde por primera vez se menciona la purificación, puro es algo que es limpio, que no tiene defecto o contaminación. Es aquello que es limpio, que no tiene defecto y que no tiene contaminación algún tipo. Por ejemplo, el agua pura es un agua a la que no se le ha agregado nada, que no tiene ningún tipo de contaminación. Esto es agua pura. Pero una vez que ha sido contaminada, necesita ser purificada para que llegue otra vez a ser solamente agua, H2O, ¿verdad? Entonces, cualquier otra cosa que nosotros añadamos, que le echemos, que virtamos dentro del agua, la va a contaminar.
contaminaciones obviamente en este ejemplo del agua que no estarían para mal. Podemos echarle un poco de limón, algún tipo de ingrediente que simplemente le cambie el sabor nada más y que no sea dañino para nosotros, pero pueden haber otros ingredientes que podemos echarles y que sí podrían ser dañinos para nosotros. Ahora bien, en la vida de nosotros también necesitamos ser purificados porque hemos sido contaminados. Ahora, en el Antiguo Testamento, como estaba diciendo, se refería mucho, cuando se hablaba de purificación, se refería mucho al estado de limpieza ceremonial que necesitaban tener, por ejemplo, las ofrendas que eran traídas delante de Dios, el mismo templo, los utensilios que se usaban en el templo para las distintas actividades que se llevaban a cabo ahí, pero también se hablaba de la purificación de las personas que iban a ser usadas por Dios en ese rito o en los distintos sacrificios que se iban a llevar, en los distintos actos. Una y otra vez vemos también, por ejemplo, a Josué diciéndole al pueblo de Dios: santifíquense, que en este caso sería un sinónimo, ¿verdad? Purifíquense para que Dios haga tal y tal cosa, ¿va? Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros mañana, por lo tanto purifíquense. Y eso incluía el lavarse, bañarse, en otras palabras, con agua, ¿verdad? Y ponerse ropas limpias, lavadas, sin manchas, sin ningún tipo de... Bueno, era todo un rito en el que físicamente uno se limpiaba, uno se bañaba, ¿verdad? Pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero quiero recordarles que eso es solamente una ilustración de lo que la verdadera pureza o purificación es, porque todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es solamente una sombra, es algo que nos ayuda a entender la realidad que vino con Cristo Jesús, el único que puede verdaderamente purificar al hombre, el único que puede verdaderamente purificar nuestras vidas. En el Antiguo Testamento entonces venía acompañado de ceremonias religiosas, de ritos que había que cumplir para que nosotros, para que la persona fuera aceptada por Dios para llevar a cabo algún tipo de sacrificio, por ejemplo, y demás. Ahora, en el Nuevo Testamento quiero leerles unos versículos que están en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, primera, la verdadera purificación, la verdadera pureza del ser humano no radica en la piel, no radica en la ropa física que estamos poniéndonos como se veía en el Antiguo Testamento, que era, otra vez les repito, solamente una sombra, una ilustración de la verdad, ¿verdad? De la realidad, de la verdadera purificación que la trae, según leemos en Primera de Pedro, la trae el Espíritu Santo al hacernos obedientes a la palabra de Dios. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos hace obedientes a la palabra. Primero a la palabra de salvación, haciéndonos o permitiéndonos depositar nuestra fe en Cristo Jesús y trayéndonos a sus pies para que nosotros seamos lavados, purificados por la sangre de Cristo Jesús, que echa sobre sí todas nuestras impurezas, que echa sobre sí toda nuestra maldad y que nos va limpiando y nos hace limpios y aceptos delante de Dios para que podamos entrar
a su presencia, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento, les repito, cada vez que ellos iban a hacer algo, cada vez que Dios iba a usar a las personas, lo primero que hacía era que tenían que ser purificadas. Nosotros también necesitamos ser purificados, pero no con agua física, sino por el Espíritu Santo de Dios, que viene a nosotros, que aplica la sangre de Cristo Jesús, que aplica las virtudes de la sangre de Cristo Jesús a nuestras vidas, que nos hace limpios a través de la sangre de Cristo Jesús, que nos hace puros, sin mancha, que quita de nosotros toda la maldad, toda la impureza que este mundo, que hemos recibido de este mundo y que hemos recibido de nuestros padres por ese pecado que hemos heredado, por esa tendencia a la rebeldía que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? Y que el resultado de esto vemos que es para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Vemos que aún el hecho de amar no es factible a menos que nazca el verdadero amor, ¿okay? A menos que nazca de un corazón puro, a menos que nazca de un corazón que no es, por ejemplo, egoísta, que no es vanidoso, que no está pensando solamente en sí mismo. Por eso, aún para amar, que es el más grande de todos los mandamientos, los dos más grandes son amar al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes y por encima de todas las cosas, y el segundo, que es tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo primero necesitamos nosotros limpiar nuestros corazones de todo tipo de egoísmo, de todo tipo de vanidad, de todo tipo de maldad, para poder amar con ese corazón, tal y como Dios lo enseña, tal y como Dios lo intenta. Ese amor nace primero de un corazón que es puro, y no podemos llegar a tener un corazón puro a menos que nos sometamos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos lleva a ser obedientes a la palabra, que es el que nos lleva a los pies de Cristo, para que nuestras vidas sean limpiados. Es el único que puede presentarnos, limpiarnos, purificarnos, y es el único que nos puede mantener en ese estado por el resto de nuestra vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Mira lo que dice Efesios 5:26. Nosotros somos purificados por la palabra del Señor una vez que somos obedientes a ella, somos transformados por ella, somos purificados también por la palabra del Señor. En Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra de Dios también es la que nos limpia, la que nos purifica, la que va sacando de nosotros tantos conceptos erróneos, tanta maldad, la que expone primeramente nuestra maldad, la que expone precisamente nuestras incongruencias, la que expone precisamente toda la corrupción que hemos nosotros abrazado durante tanto tiempo y que ahora Dios nos quiere limpiar. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar por admitir precisamente nuestra corrupción, y que necesitamos precisamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros para ser purificados. Note usted, como les decía, que esto tiene que nacer entonces de un corazón que ha sido transformado, de un corazón que ha sido purificado precisamente por la presencia del Señor. Esta es una de las señales, de estos tiempos que estamos viviendo. O mejor dicho, es una de las cosas en las que tenemos que enfrascarnos en este tiempo. Hace un tiempo atrás, cuando todavía se vivía en el Antiguo Testamento, Dios hablando acerca de este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Mire lo que dijo en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿De qué está hablando Ezequiel? ¿Y de qué está hablando? Esta no es la única vez que menciona esta profecía. Hay más palabras
como esta en el libro de Ezequiel. Y lo primero que entiendo, que quiero que entiendas, es que este es el profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores que vivió uno de los tiempos más difíciles de la nación de Israel, que le tocó dar profecías muy duras a la nación de Israel, porque la nación de Israel por mucho tiempo había sido desobedientes a la palabra de Dios, y no solamente habían sido desobedientes a la palabra de Dios, sino que además, a pesar de que Dios una y otra vez les mandó profetas para pedirles que se arrepintieran, que volvieran a la voluntad de Dios, que hicieran caso a la palabra de Dios, aún así ellos siguieron adorando a dioses paganos, ellos siguieron incumpliendo la ley. Por ejemplo, algo tan importante como los años sabáticos, los años de jubileos, las leyes con respecto a la siembra, que no se cumplieron nunca, porque nunca depositaron realmente su fe completa en la palabra de Dios. Esto de que la tierra tenía que descansar cada no sé cuántos años, todas esas cosas que ellos incumplieron y que luego Dios se las saca en cara. Les dijo, ustedes no han guardado mis mandamientos, ustedes no han cumplido esto y aquello, ustedes no, lo principal de todo es que no guardaron, ¿verdad? El primero y el más grande, no el más grande, el primero de todos los mandamientos, ¿verdad? Que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tantas otras cosas que no guardaron su pureza ceremonial siquiera. Entonces, ¿qué pasó? Que una de las que Dios los tuvo que mandar al cautiverio, ¿verdad? Dios los entregó en manos de sus enemigos, que los llevaron en cautiverio, y es en este cautiverio, se llevaron a Judá, ¿verdad? En cautiverio hacia Babilonia, y es aquí donde Dios levanta al profeta Ezequiel, y Ezequiel le está hablando a la nación, le está hablando al pueblo de Dios, y Ezequiel tuvo mensajes, por supuesto, de condenación al pecado, donde les reclamaba por el pecado que ellos habían cometido. Todos los profetas hacían lo mismo. Pero hay algo curioso que se da una y otra vez en las profecías del Antiguo Testamento, y es que terminan con una esperanza. Terminan dándole un mensaje de esperanza al pueblo. Porque, por ejemplo, tenemos a este profeta Ezequiel y otros que eran contemporáneos con Ezequiel, que decían, que condenaban el pecado del pueblo, que señalaban el pecado del pueblo, pero terminaron diciéndoles al pueblo, dándole al pueblo un mensaje de esperanza, de que Dios los iba a llevar de vuelta a Jerusalén, que una vez más iba a ser construido el templo, de que una vez más en Sión se iban a escuchar las alabanzas y otros mensajes como este. Y una de las cosas que Dios trajo, por ejemplo, que Dios habló a través del profeta Jeremías, es que iba a renovar un pacto, que iba a ser un pacto nuevo, mejor que el anterior con su pueblo. Y de estos tiempos en que es ese pacto, precisamente, es este pacto de gracia que nosotros estamos viviendo, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, con el derramamiento del Espíritu Santo. Comenzó este tiempo que es agradable para el Señor, para que busquemos su salvación, para que seamos vigilantes y velemos por nuestra salvación, y para que prediquemos la salvación a muchos otros, y para que busquemos la verdadera pureza. Una de las señales de este nuevo pacto, y una de las señales, me atrevo a decir, de que usted está en el camino correcto, es el cambio que se produce en su corazón cuando el Espíritu Santo entra a su corazón. Antes, usted por su propia fuerza jamás habría podido buscar a Dios verdaderamente. Antes, usted no hubiese podido ser fiel a la palabra de Dios. Usted no podía, por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, por sus propias habilidades, no podía guardar la ley de Dios. Pero una de las señales de este nuevo pacto, una de las señales de que estamos en esos días de los que hablaron los profetas, es precisamente de que Dios iba a hacer un cambio en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo,
como leíamos aquí en Ezequiel, y que eso nos iba a habilitar a nosotros, nos iba a hacer sensibles a la palabra del Señor. Es la diferencia entre tener un corazón de piedra endurecido, duro, rudo, a tener un corazón de carne. El corazón que Dios a través de su Espíritu Santo nos da es un corazón que es sensible a la palabra del Señor, que está atento a la palabra del Señor para ponerlo por obra. Es por eso que yo les quiero decir en este día, de que este es el día de la salvación. Este es el día en el que tenemos que buscar la purificación de nuestra alma, especialmente los que estamos esperando la venida de Cristo Jesús, porque ciertamente, dice el Señor en Apocalipsis, vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y sería torpe de nuestra parte no buscar la purificación, no purificarnos en la presencia del Señor, para que cuando ese día llegue nosotros podamos partir con Él y estar con Él por siempre y para siempre. Este corazón nuevo será sensible en oposición al corazón de piedra, y buscará, aquel que está en la presencia de Dios, buscará la purificación, porque nos queremos hacer santos así como Él es santo. Queremos buscar nosotros también esta santificación. Para terminar, quiero que entiendan, hermanos, que estamos viviendo esos últimos días gloriosos de los que habló la palabra del Señor. Esos últimos días gloriosos en los que vamos a ver el cumplimiento de tantas profecías delante de nuestros propios ojos. De hecho, las estamos viendo. La más clara de todas ellas probablemente sea el resurgimiento de la nación de Israel y de todas las cosas que están sucediendo alrededor de Israel en este momento. Y lo que nosotros tenemos que hacer para asegurarnos de que ese día no nos alcance como ladrón en la noche es precisamente purificar nuestras almas, purificar nuestro corazón delante de Dios, en la presencia del Señor. Miren lo que dice, y con estas palabras voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, o sea, purificada, pura, ¿ok? E inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este tiempo postrero en el que la salvación de Dios va a ser manifestada es este tiempo. No se confunda, no se deje engañar. Cristo viene pronto. No sea como los que han escuchado esta frase tantas veces, que han perdido la esperanza de que así sea. Cristo ciertamente nos dice: he aquí yo vengo en breve, y mi galardón conmigo. Y ese galardón y esa vida nueva, esa esperanza que nos mantiene en pie de alcanzar esa vida nueva, lo vamos a lograr solamente si purificamos hoy nuestro corazón, si sacamos de él todo tipo de maldad, si sacamos de él todo tipo de inmundicia, todo aquello que nos ha manchado, que nos ha impedido acercarnos a Cristo Jesús, que nos ha impedido amarlo verdaderamente y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Todo eso lo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo, una vez que entendamos que este es el momento de ser purificados. El día de mañana quizás ya no sea posible, no va a haber tiempo, estamos en el tiempo correcto. Este es el tiempo de ser purificados en la presencia del Señor. Este es el día de la purificación de nuestras almas. Este es el día aceptable para el Señor. Amén. Vamos a terminar entonces con una oración. Quiero agradecerles por su atención
Y recuerden que lo principal es que vengamos, porque por nuestra propia fuerza nosotros no somos capaces ni siquiera de admitir nuestros errores, las impurezas, solamente en la presencia del Señor. Así que yo voy a orar por ustedes, voy a orar también por mí, les voy a pedir que estemos en oración y que le preguntamos verdaderamente, le preguntemos sinceramente al Espíritu Santo, que Él sea el que me diga qué es lo que hay en mi corazón. Si usted es sincero en su petición, quiero que sepa que el Espíritu Santo le va a responder, porque Dios está interesado en que usted sea purificado. Dios está interesado en que usted alcance ese día glorioso y alcance la salvación de su alma. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero rogarte, quiero pedirte por mis hermanos, quiero pedirte por todos aquellos que han escuchado estas palabras, para que tu Espíritu Santo los toque en esta hora, para que en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo, que purifica, que santifica, que lava, mi Dios amado, sea sobre ellos en esta hora, limpiándolos, purificándolos, mi Dios amado, haciéndolos a todos aceptos delante de ti, mi Dios amado, así como me has hecho acepto a mí, mi Dios amado, también delante de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero interceder especialmente por aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, para que tú, mi Dios amado, sigas trabajando en sus corazones y que ellos entiendan la necesidad que tenemos de ser salvos en Cristo Jesús, que entiendan, mi Dios, que no hay otra oportunidad, que no hay otra vida, mi Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Sigue trabajando, convéncelos de su pecado, de la justicia que hay en Cristo Jesús y del arrepentimiento que necesitamos, mi Dios amado, verdadero y correcto, sincero, mi Dios amado, para que alcancemos las promesas, mi Dios amado, que tú has guardado para estos tiempos, para todos aquellos que se acercan a ti con la fe puesta en Cristo Jesús. Esperamos en ti, mi Dios amado, la resurrección, mi Dios amado, de los muertos. Esperamos en ti, mi Dios de la gloria, que tú hagas esta obra en nosotros, mi Dios. Esperamos en ti el cumplimiento de todas y cada una de tus promesas, mi Dios amado. Y ahora venimos delante de ti porque reconocemos nuestra necesidad de ser purificados en tu Espíritu, ser purificados por tu palabra, ser limpios, mi Dios amado, aceptos delante de ti, mi Rey, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, nos arrepentimos en polvo y ceniza, humillamos nuestro corazón delante de ti, mi Dios amado, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado, que somos infieles, mi Dios amado, y que en nuestra propia fuerza no podemos guardar tu palabra, mi Dios amado, que nos manchamos, mi Dios amado, con la basura de este mundo, mi Rey de la gloria, y que basura y corrupción ha entrado a nuestros corazones, mi Dios, pero por la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios, hoy nos sometemos a ti para que seamos limpios, puros y sin manchas, mi Dios amado, y que a ti sea toda la gloria y todo el honor, mi Rey, porque reconocemos y admitimos que si no es por ti, nada somos, Señor amado, que nada podemos hacer si no estamos en ti, mi Rey, y mucho menos podemos ser puros, sin manchas y sin arrugas, mi Dios, para que ese día, cuando nos presentemos delante de ti, no tengamos, mi Dios amado, de qué avergonzarnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, glorifica tu nombre en sus vidas, mi Dios de la gloria, y mi Rey, que podamos decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay esperanza en Cristo Jesús para vivir vidas plenas, mi Rey, vidas abundantes, mi Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, mi Dios amado, y que tu gloria sea vista en tu iglesia, que tu nombre sea glorificado en la iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Rey, gracias, Dios. Aleluya, Señor, te bendecimos, Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Quiero recordarles solamente para terminar, el martes a las 6 de la tarde tenemos el culto de oración online. El domingo también nos vemos aquí otra vez. Y les recuerdo la necesidad que tenemos, por supuesto, de seguir pagando nuestros locales, de seguir pagando precisamente todo lo que, todas las cuentas de la iglesia. Lamentablemente, Hembla, el que nos alquila nuestros locales, no vive de promesas o de fe, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe, pero ellos no, ellos quieren igual que les paguemos, así que tenemos que seguir pagando
Así que seamos fieles, por favor, en nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Veo que el hermano Alberto ahí ya puso los números que necesita para hacerlo electrónicamente. Así que no se pierda esta oportunidad de serle fiel también a Dios. Y hagamos de de la purificación de nuestro corazón un hábito, hermanos. Acerquémonos a Dios constantemente para ser purificados en la sangre de Cristo Jesús, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, para que gocemos ese día y no seamos confundidos, no seamos dejados atrás. Este es el día que tenemos para purificarnos en su presencia. Aprovechémoslo. Que Dios los bendiga y que los guarde por siempre y para siempre.